a los directores que tienen el taller con Bernardo Blechman, vamos a las 3 de la tarde, no va a empezar a las 3 de la tarde, va a empezar un poco, lo vamos a atrasar un poquito. Quiero comentarles lo siguiente: vamos a escuchar a todo el panel y probablemente en la parte de preguntas los directores van a retirarse frente para empezar el taller de Bernardo Blechman, ¿sí? Primero vamos a escuchar a todo el panel. Presento el panel desde ya. Muchísimas gracias a todos que vinieron amablemente a compartir con ustedes hoy. Empezamos con el licenciado Jorge Elban, que va a coordinar el taller. El licenciado Jorge Elban es director de la Escuela Nacional de Defensa, Ministerio de Defensa, es embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores, representa a la Argentina ante la International Holocaust Remember Alliance, Consejo Consultivo del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones. Hernán Eisenberg, que está ahí, que levante la mano, es periodista y licenciado en Ciencias Políticas, docente del Martín Buber y ayudante de la Cátedra de Sociología en Medio Oriente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hincha de Boca y de religión maradoniano, judío argentino y militante por el cambio social, y es miembro de AMOS. Enrique Grimmer, que está acá, en la actualidad se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Israelita de Beneficencia, Keilah de Rosario. Sobre su trabajo anterior prefiero no hacer referencia, pero pueden buscarlo en Facebook, en Quique Sakyamá. Asimismo se desempeña como Hassan en el Templo Tefilá Moshe, comunidad judía de Basavilbaso, estudiante de ópera, intérprete de himnos en actos comunitarios, madre, educador. Su madre dice que es un chico lindo y buena persona. No contradigan a mi mamá. Marcelo Craviet es rabino de la comunidad Shalom, estudió técnicas de meditación con grandes referentes del mundo de la Kabbalah en Jerusalén y se define como ortodoxo moderno. Jonathan Lipsy se graduó en el BA entre la Universidad de Ben Gurion en Ciencias Políticas y Estudios de Israel y completó su maestría en la Universidad de Tel Aviv en la carrera de Administración Pública y Resolución de Conflictos. Allí se desarrolló como ayudante de investigación, publicando 2 artículos académicos en temas relacionados a la sociedad israelí. Asimismo, ha trabajado con diferentes poblaciones, mediando entre árabes y judíos y entre laicos y religiosos, y acompañando la absorción de nuevos inmigrantes de Etiopía y el Cáucaso. Agustín Ulanovsky se egresó y es el Iliad de Ayom Latzai. Agustín Ulanovsky se egresó de abogado con especialidad en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires, docente, ayudante docente y joven investigador. En la actualidad se encuentra cursando la maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales dictada por Flaxo, la Universidad de San Andrés y la Universidad de Barcelona en conjunto. Activo miembro de la comunidad judía argentina, lideró distintos proyectos en muchas instituciones, siendo actualmente el mazkir del movimiento juvenil Noam Marón Argentina y el fundador de Yalá, el espacio para jóvenes de la B'nai B'rith Argentina. Creó también en el 2009 y lidera desde entonces .il, un proyecto de debate crítico para jóvenes sobre Israel, el Medio Oriente y la comunidad judía argentina, en el que han disertado los intelectuales y artistas y activistas más destacados. Este año publicó el libro La batalla global, Israel y los conflictos en Medio Oriente en la era de Internet. Están por orden alfabético. Gracias nuevamente. Damos comienzo al panel. Bueno, buenas tardes. Gracias a mamá por la invitación. Veo mucha gente conocida y querida. Me hubiese encantado estando acá, Adrián Pérez, que estuviese sentado acá también, porque lo quiero mucho, además porque es miembro del Consejo Directivo, obviamente. Pero bueno, la idea un poco es reflexionar sobre 2 grandes variables que están dando vuelta hoy por hoy y que tienen que ver con identidades fragmentadas y formas que asume el judaísmo a nivel contemporáneo. La idea es que cada uno exponga durante no más de 10 minutos, yo me voy a encargar de que así sea, con el micrófono en la cabeza en todo caso, y que darle una porción importante a ustedes, que puedan opinar y que puedan preguntar y que puedan reflexionar sobre aquello que se va a decir acá en la mesa. Para, digamos, ser ordenados, vamos a empezar por el primero de mi derecha, es decir, de su izquierda, y vamos a ir uno por uno hasta llegar al último. Vamos, me toca a mí primero.
Bueno, en realidad esto de ortodoxo, no ortodoxo, no me termina de cerrar por completo, porque no creo que sea una definición exacta para nadie. Ortodoxo significa aquel que sigue lo correcto y lo absoluto, lo original, y no creo que haya mucha diferencia entre cómo yo cumplo el precepto de honrar a mis padres y el que puede llegar a cumplir cada uno de los que están acá presentes. Espero que seamos todos igual de ortodoxos en ese sentido, y puedo encontrar otra cantidad de preceptos y valores que todos creo que cumplimos igual o mejor que Moshe o que Abraham. Así que sí entiendo que lo que está escrito en nuestra Torá es algo que a mí me marca fuertemente en mi vida, en lo que hago, en lo que pienso, y gracias a Dios también en lo que siento, y así con mi familia. Creo que, como se darán cuenta después, cuando estemos más en confianza, van a ver que no vengo de una formación ortodoxa, como se dice. Básicamente fui educado en una casa laica. Después empecé a estudiar en Jerusalén, viajé por varios países del mundo, y cuando llegué a Jerusalén, básicamente peleado con el judaísmo y con los judíos, descubrí algo maravilloso, una tierra increíble, una energía mágica, y bueno, a partir de eso el compromiso con el judaísmo y con todo lo que tiene que ver con nuestros países. ¿Por qué moderno? Porque trato de adaptar todo el judaísmo al día cotidiano. La ley judía contempla la modernidad, aunque a veces parezca que no. Y eso se ha reflejado en los talleres que hacemos. Soy, como dicen hoy en día, del palo de la meditación y la energía. Y me sorprendí mucho en encontrar dentro del judaísmo muchísimo material de ese tipo. Y creo que por ahí está gran parte de la movida de hoy en día. Y bueno, tratamos de brindar dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, material, ejercicios y cosas para poder generar equilibrio, y creo que sobre eso está básicamente todo el trabajo que vengo haciendo, y que creo que la comunidad en donde participo, en Shalom, sobre eso estamos comprometidos. Así que creo que eso habla básicamente de quién soy, de lo que estoy convencido y de lo que intento apostar en mi vida. Hola a todos, bueno, gracias por la invitación. Seguramente Noam va a ser parte el año que viene de este encuentro, porque la verdad que haya encuentros que trasciendan más allá de los movimientos juveniles está muy bueno, y lo que está muy bueno que Farma y Bamá haya tomado la posta, y los demás movimientos vayamos sumándonos a actividades como esta. Ayer era un seminario de la Escuela Madrijín de Noam y me acosté a las 2 de la mañana, y hoy me levanté a las 8 para venir a dejar el stand acá de Yala y poder repartir unos folletos. Y cuando hablaba con un par de amigos me decían: Agustín, tenés 27 años, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿por qué te estás dedicando a esto? Ya está, digo, ya sos profesional, estás en el momento donde tenés que comprar otras cosas. ¿Por qué te dedicas a estas cosas y no salís un sábado a la noche y te dedicas un poco a lo comunitario? Y yo la verdad que siempre sentí que lo comunitario, en especial el judaísmo, era mi medio para encontrar y tratar de crear un mundo mejor. Y yo creo que si vamos a la esencia del judaísmo, ese es el objetivo final de nuestro pueblo y de nuestros valores. Intentar construir un mundo mejor, ¿no? Lo demás me parece que son más detalles. Y nuestra generación, si vemos 2 generaciones atrás, no sé, nuestros abuelos se dedicaron al sionismo, a construir un Israel con ese ideal de tener un Estado para los propios judíos. Nuestros viejos tuvieron toda la época de la política argentina, la democracia, la vuelta, todo el conflicto con la dictadura, ¿no? Y que marcó de lleno a esa generación. Y yo me empecé a pensar, ¿quién marca a nuestra generación? Yo creo que la verdad es que no nos marca nada.
Y creo que estamos fracasando muy grande. Obviamente, como uno de los líderes de los jóvenes, me hago cargo también de este fracaso, ¿no? Digo, no es que pienso que los demás fracasaron, pero realmente, ¿en qué estamos cambiando el mundo? ¿En qué estamos mejorando nosotros? Sé que acá hay muchos madriquín. Digo, tomamos modelos que nos hicieron hace 30, 40 años de una peculá un sábado de la tarde. ¿Realmente estamos cambiando algo? ¿Estamos mejorando algo? ¿Dónde está nuestro medio de convertir al judaísmo en algo superador, algo constructivo para un mundo mejor? Me voy a permitir generar algo de polémica con este punto. A mí me parece que el judaísmo hoy por hoy está en tres ramas. Por un lado tenemos una rama que está creciendo mucho, que trabaja muy bien, que es los movimientos ortodoxos. Sabemos que hay muchos tipos de ortodoxia, pero bueno, vamos a tratar de trabajar todos en uno, y que a mí me da la sensación, capaz después en el momento del debate podamos charlarlo más, que la ortodoxia hace eje en el judaísmo como un fin en sí mismo. No me da la sensación de que la propuesta ortodoxa lleve a convertir al judaísmo en un medio para construir un mundo mejor. Después tenemos una gran cantidad de jóvenes que me da la sensación de que utilizamos a la comunidad como usuarios. Vamos a distintas propuestas, y principalmente esto se ve reflejado en el viaje. Parece que la comunidad fuera una agencia de viajes. Empezás con Taglit, vas a Israel, vas a una propuesta ortodoxa, vas a Estados Unidos, Nueva York, capaz que después terminás en China, creo que también te llevan ahora. Y la tercera, que el judaísmo no sea nada. Sabemos que hay muchos judaísmos, muchos judíos argentinos que no ven en su judaísmo nada. ¿Y qué utilizamos los líderes juveniles y comunitarios? Utilizamos siempre la amenaza exterior, que es la famosa forma de buscar fortalecer adentro. ¿Y cuáles son las amenazas que encontramos afuera para intentar fortalecer el adentro? Bueno, por un lado el antisemitismo, ¿no? Sabemos, o se nos dice que vivimos en una sociedad muy antisemita, donde corremos un riesgo grande, y el otro gran riesgo externo es la asimilación. El cuco de la asimilación, el cuco de mezclarse con otros, de conocerse con otros, de trabajar con otros. Quiero dejarles una propuesta que capaz después pueda servir para debatir. Yo creo que hoy por hoy el desafío que tenemos como jóvenes es construir una comunidad mejor. Al interior de nuestra comunidad necesita un recambio. Déjenme decirle 4 proyectos que me parece que estaría bueno trabajar como jóvenes. El primero es lo que pasó en la AMI hace poco. Hoy por hoy tenemos una dirigencia que excluye a gente que está dentro de la comunidad, que no los considera judíos. Mi caso personal, por ser hijo de una madre convertida, y a pesar de haberme asociado y de haber pagado la cuota, no se me dejó votar en las últimas elecciones de AMIA. Levante la mano, ¿quién votó en las últimas elecciones de AMIA de acá? Bien, tenemos un 10%, 15% del panel, y digo, somos todos gente involucrada. El 15% votó en las últimas elecciones de AMIA. Entonces digo, bueno, un primer proyecto podría ser involucrémonos ahí. Digo, si AMIA es un símbolo, AMIA genera tantos cambios, ¿por qué no hacer el cambio ahí? El segundo es el rol de la mujer en nuestra comunidad. Ustedes saben que hay un debate muy grande en el Kotel hoy por hoy. ¿Quién de ustedes fue a Israel? ¿Levante? Bien. Bueno, Claudio está contento porque el 90% fue. Ustedes vieron lo que es el Kotel. El 70% del Kotel está para varones, el 30% para mujeres, y encima se tiene que comer el túnel que te lleva, el puente que te lleva hasta la mezquita. Hoy por hoy hay mujeres que quieren rezar en el Kotel y que han volado sillas del lado de los hombres porque no se las deja. Digo, mi judaísmo me enseña que los varones somos iguales que las mujeres. Entonces, ¿por qué no puede una mujer leer en el templo? El tercer punto es la construcción de un sionismo crítico. Me parece que
el apoyo a Israel es importante. Me parece que la importancia y la legitimidad de ese Estado debe ser cuestionada, pero que también debemos sopesarlo con otros valores y los principios de los derechos humanos. A muchos de nosotros nos hace muchas veces ruido defender a Israel desde una óptica de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la defensa de Israel suele estar presentada en una óptica en la diáspora muy conservadora, muy de derecha. Me puse en la parte de la derecha de esta mesa, pero bueno, yo creo que tenemos que construir un discurso progresista de la defensa del Estado de Israel. Si creemos que hay que defenderlo, y cuando haya que criticarlo desde el amor, porque el rabino Marshall Meyer decía que uno critica lo que ama. Y el cuarto punto, para no extenderme el tiempo, es lo que pasó en el memorándum. ¿Qué pasó en el memorándum? El 27 de febrero tuvimos... febrero. La ley se sancionó el 27 de febrero. El 27 de febrero se sancionó la ley. ¿Cuántos de nosotros estuvo en ese acto? ¿Cuántos de nosotros activamos? Chicos, la comunidad judía, en un tratamiento de una ley como judíos argentinos, para la construcción del Estado, no tenía un parlante. No teníamos un parlante en ese acto. Éramos 3.000, en una comunidad de 200.000. En un punto que nos tocó el vínculo con Irán, la construcción de un Estado argentino mejor. En esta mesa yo sé que va a haber gente que va a hablar sobre nuestra identidad como judíos argentinos judíos. ¿Dónde estuvo nuestro rol como judíos argentinos judíos ahí? ¿Cuántos de nosotros estuvimos en ese acto? ¿Cuántos nos retuiteamos? ¿Cuántos de nosotros hablamos de lo del memorándum? Creo que son 4 desafíos. Creo que el eje de nosotros tiene que estar en el interior de la comunidad, en construir una comunidad mejor que nos refleje, que nos sintamos parte y que podamos de vuelta ver en el judaísmo un medio para crear un mundo mejor. Ni un fin, ni ser usuario, ni nada. Un medio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo agradecer a Bamá la invitación. Realmente para mí es un honor poder estar acá, compartir con los panelistas, a quien también aprovecho para agradecer, y sobre todo a ustedes como jóvenes estar acá. Antes me tocaba trabajar con la juventud, ahora no solo que no la practico la juventud, sino también que me toca venir a hablar sobre la juventud. La verdad les voy a confesar algo a nivel personal, quizás sea porque tengo mucho tiempo en el micro, 4 horas de viaje entre Rosario y Buenos Aires para pensar. Me costó mucho pensar este panel, ¿no? Me costó mucho, releí el título varias veces y ya encontré algunos de los ejes que me hacían ruido. Digamos, las primeras 2 palabras, quizás identidades y diversas, son palabras que no se llevan bien, porque identidad tiene que ver con aquello que es idéntico, tiene que ver con lo igual, y si es igual no es diverso, es igual. Entonces me decidí a ver por dónde podía tomar este tema de las identidades diversas. Y bueno, me preguntaba si podemos hablar de identidades diversas dentro del judaísmo o deberíamos hablar de subjetividades, que quizás es un concepto que tiene que ver más con la posmodernidad que con la modernidad. Las identidades era algo que se hablaba en la modernidad, y en estos tiempos que nos tocan vivir, digo nos tocan vivir porque nos tocan a vivir a todos, a jóvenes, adultos e instituciones, que tienen que ver con la posmodernidad. Este es un término que refiere a una forma de llevar la identidad. La subjetividad es una forma de llevar la identidad. Y quizás como judíos tengamos distintas subjetividades, algunas de ellas representadas en este panel y otras ausentes también, y distintas formas que quizás podemos encontrar aquí también entre el público. Hablaba de cuáles son quizás los elementos que subjetivizan hoy la identidad juvenil y judía hoy, en este siglo XXI. Algo habló quizás Marcelo también, que tiene que ver justamente con lo energético, con la meditación, con la definición de ortodoxia, que charlamos recién, que se definía como ortodoxo moderno, y decía que quizás era un poco contradictorio decir ortodoxo moderno, porque de hecho la palabra ortodoxa no es una palabra judía, no es una definición judía. El judío nunca se definió como más allá de judío. O Agustín, que hablaba de la política argentina, de lo que pasa con Irán, de lo que pasa con la causa AMIA. Bueno, son distintas formas de subjetivización de los judíos. Decía que muchas veces, en otras épocas estaba más claro. Agustín hablaba de la época de los padres, quizás sus abuelos, con la construcción del Estado de Israel. Estaba mucho más clara la subjetividad o la identidad hacia dónde iba, ¿no? Y al día de hoy me pregunto si es lo religioso, si es lo nacional, si es lo cultural,
si es el vínculo histórico, el sentido de pertenencia, la Shoah o los atentados, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que subjetivizan nuestra identidad como judíos y jóvenes hoy aquí en la Argentina? Lo más importante, creo, es cómo nos ponemos en práctica estos valores y los llevamos a la acción, ¿no? Cómo vemos plasmado en el día a día cómo somos como judíos y cómo vivimos como judíos. Y creo que esta es una de las preguntas que vamos a tener que responder en algún momento. Igual tenemos todo el siglo XXI para pensarlo porque el título es bastante amplio y da un poco de tiempo. ¿Cómo nos reconocemos como judíos también nosotros? Nos reconocemos como judíos como individuos, como comunidad, como madrijim, como parte de una comunidad, saliendo a manifestar cuando pasa algo en Israel, saliendo a manifestar cuando pasa algo en Argentina, algún acto de antisemitismo. Y lo más importante también es cómo nos reconocen como judíos, no si es solamente por el apellido o por algún otro valor agregado más. Yo creo que lamentablemente en la época de hoy, en este siglo XXI, tanto la comunidad como los jóvenes, tratamos o vivimos en la lucha de discursos hegemónicos, discursos que los jóvenes no escapan de este contexto, discursos que lo que quieren justamente es mostrar una forma de judaísmo, una forma de comunidad y demás. Digamos, recién pensaba, como decía Agustín, sí es muy importante votar en las elecciones de AMIA, porque teniendo en cuenta que él hablaba de la comunidad judía de 200.000 judíos que hay, creo que al día de hoy, con toda la suerte, el padrón de la AMIA debe haber entre 25.000 y 30.000 socios, que no es una representación tampoco bastante baja de lo que es los judíos. Si los judíos al día de hoy pasa por la AMIA, la DAIA y distintas instituciones, o los judíos pasan por otros lados. Por otro lado, creo que vivimos en tiempos de debates. Y a mí me gusta mucho ir al diccionario de vez en cuando para averiguar lo que significan las palabras, y la palabra debate me encontré con una sorpresa, en realidad la conocía, que viene del verbo debatir, que es discutir o disputar sobre algo. Y hace mención a la controversia, discusión o contienda. Creo que vivimos épocas de conflicto, épocas de pelea. Y el pueblo judío, si bien podría haber tenido épocas de debate, creo que siempre ha sabido construir a través de otra palabra que tiene que ver con el diálogo. El diálogo es lo que está expresado en la Mishnah, en el Talmud, hasta en las fuentes primarias como la Torá, el diálogo que tiene Dios con Abraham, distintos diálogos que hay en el transcurso del relato bíblico, es Hillel y Shammai. El diálogo es una conversación entre dos o más personas mediante el que se intercambian información, se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Lo más importante entre el diálogo y el debate, creo, es que el debate quiebra. El debate es una lucha por poder. El diálogo es algo que atraviesa al otro. Y creo que en el diálogo se puede coexistir, pueden haber distintas versiones, visiones, se pueden modificar ideas, renovarlas y recrearlas. En el diálogo hay tensiones, y estas tensiones de lo diverso o lo diferente son los que mantuvieron para mí en el judaísmo vivo, y donde no hay ruptura, sino justamente donde hay continuidad. No todos tenemos que pensar igual, no tenemos que ser idénticos en este sentido. Creo que en el debate, que es lo que se da el día de hoy en la comunidad, y que mucha parte de la juventud también está buscando discursos hegemónicos, se da la lucha, como dije antes, del poder. Voy a contar un ejemplo, por ejemplo, de lo importante que es justamente el tener esta diversidad de diálogo. Hay un proverbio en Yiddish que dice que 9 rabinos, rabino Kraviek, que diga, no pueden conformar minyan, pero 10 zapateros sí. Más allá de la sabiduría de los rabinos, 9 no llegamos al número necesario para poder justamente encontrarnos en comunidad, que ese es el sentido de minyan. Pero 10 zapateros sí. O sea, el valor de cada una de la persona por cómo es como persona, ¿no? Quería decir que en esta época de globalización y posmodernidad, tanto la juventud como el judaísmo tienen que ser contracultura. Tienen que nadar contra la corriente y tratar de mantener la esencia justamente cuando estamos hablando de mundo globalizado, donde todos nos vestimos igual, escuchamos la misma música, los consumos tecnológicos y demás van hacia ese lado. Y yo quería dar un ejemplo de justamente de cuál creo que es el desafío del judaísmo y del siglo XXI. Es un ejemplo que escuché una vez, no recuerdo de quién, muy fácil, que tiene que ver con el tema de un saquito de té. Miren qué fácil lo vamos a resolver. Un saquito de té, uno puede preparar un té, puede preparar 2, puede preparar 3. El primero, por supuesto, es mucho más fuerte, porque la esencia es más fuerte, el color es más fuerte, y puede preparar 100 tés. Cuando llegamos al té 100 ya no tiene ni el gusto ni el color de té. Es muy difícil aquel té número 100, si alguien no vio el primer saquito, que sepa lo que es. Y creo que el desafío que tenemos como jóvenes, o que tienen, perdón, como jóvenes,
y como judíos justamente es mantener la esencia que quizás tenga distintas matices, pero esa esencia que nos unifican como pueblo. Y creo que este para mí es el mensaje que les quiero dejar en este primer lugar. Después, por supuesto, abrir el debate y aprovechar para desearles Shana Tová, porque estamos a una semana casi de recibir un nuevo año, y que bueno, que nos podamos renovar, como en este espacio, el ayer que propusieron, que hace muchos años que no hay un encuentro para Madrijim y de Madrijim, que eso es importante y por lo cual celebro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias primero por la invitación. Mi nombre es Hernán Eisenberg, me dicen Cherno, y empiezo por acá porque si vamos a hablar de identidades tenemos que seguir revalorando todavía más que nosotros y nosotras podemos decir nuestro nombre, que sabemos quiénes somos, y acá hubo un tiempo en el que no se pudo. Entonces yo cuando hablo de identidades empiezo por el nombre. Después también me encantó la presentación, me encantó que si hablamos de identidades se me defina como docente, como periodista, como politólogo, pero también como vocero, como maradoniano, como partícipe de una juventud, o quizás abandonando la juventud judía, argentina, una juventud universitaria, una juventud que participó de algunas actividades. Me pareció que estuvo bueno que se tomara en cuenta ese tipo de cosas, y me parece que cada uno de nosotros tendría que hacer ese ejercicio, cuando hablamos de identidades y de diversidad, que la diversidad de las identidades está presente en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, que cada uno cumple un rol, y en ese rol que está cumpliendo por ahí, o cumple muchos roles en realidad, y dentro de esos roles que cumple, uno no se puede partir al medio y no puede dejar de ser lo que es permanentemente. O sea que si uno es maradoniano en un lugar, es maradoniano también cuando se sienta en un debate judío. Cuando uno es judío, también es judío cuando va a la universidad. Y en ese sentido, bueno, con lo que se estuvo hablando acá, a mí me parecería que, también así dentro de mis identidades está formar parte de una organización que se llama AMOS, que es una organización judeo-argentina justamente por el cambio social, que estuvo presente también acá en las mesas de abajo, y también formo parte de una organización que se llama María Popular, y que no necesariamente es parte de la comunidad judía, sino que es parte de la comunidad universitaria en su momento, hoy parte de la comunidad política de la Argentina, y creo que también es válido decirlo porque está bueno que ustedes sepan desde dónde yo estoy hablando cuando intervengo o cuando opino, porque todas mis opiniones también están fundadas dentro de debates más amplios que tengo con compañeros y compañeras todos los días. Y tampoco tengo, mucho tiempo, así que voy a tratar de que dejemos más que nada las propuestas para el final, pero sí quería meterme un poquito en lo que es la identidad mía como judío argentino. Nosotros como judío argentino y joven, como judío argentino que vive en el siglo XXI, ¿no? Como judío argentino que nació en democracia. Acá se habló de una Argentina en su momento que tuvo una dictadura. Yo creo que habría que analizar qué pasó, con la comunidad en ese momento, y se preguntó también qué nos marca como jóvenes judíos del siglo XXI. Y quizás ustedes, algunos son muy chicos, a mí en lo particular, y a varios de los que estamos acá, nos marca un 2001, por ejemplo. Nos marca una situación de crisis política que tuvo esta Argentina, esta sociedad argentina en la cual formamos parte como judíos argentinos, y que en el grupo AMOS, cada vez que nos sentamos a discutir, algunos se reirán por el fondo, porque cada vez que nos sentamos a discutir, nos sale la frase de que la comunidad judía, la institución judía, el 2001 le pasó por el costado. Yo escribí algunas notas de innovación con respecto a esto, también lo discutimos con los compañeros de AMOS, que están algunos sentados atrás, y para mí es muy importante que nosotros entendamos también que como argentinos judíos, o como judíos argentinos, hay cuestiones que no nos pueden pasar por el costado. Porque si nosotros decimos que queremos cambiar el mundo, que queremos un mundo mejor, pongámosle el nombre que quieran, tenemos que ver a dónde empieza y a dónde termina nuestro mundo. Y a veces nuestro mundo no termina cuando entramos al Nayed o cuando salimos. Y al mismo tiempo, o cuando entramos a hacer Madrijim o cuando salimos, ¿no? Nosotros, como decía antes, tenemos un montón de roles
y participamos en un montón de actividades. Esas actividades que participamos nos atraviesan cosas. Y esas cosas que nos atraviesan las tenemos que considerar. También me quedaba pensando en la cantidad de diversidad que hablaba Enrique, digamos, en la posibilidad esta de que la diversidad, la identidad, digamos, yo creo que hay tantos judaísmos como judíos existen en el mundo, no hay 3, no hay 2, no hay 5. Cada uno arma su propio judaísmo y lo interesante de esto es que podamos colectivizar nuestras identidades y poder trabajar en conjunto. Pero así también se arman una cantidad de argentinos como los que somos, digamos, hubo una publicidad política, todos la habrán visto, que dice que hay 2 Argentinas. Bueno, yo creo que hay 40 millones de argentinas, no 2. Y que también tenemos que entrar a debatirla. Y en esas 40 millones de argentinas hay 200.000 que son judías, que son argentinas y judías. Se identifiquen o no se identifiquen con la institución, participen o no participen de instituciones judías, participen o no sean madrijín, voten o no voten en la AMIA. Yo, digo, cuando preguntaban si votan en la AMIA, yo no voté en la AMIA. Ni tengo ganas de votar en la AMIA, en esta AMIA por lo menos. Pero yo preguntaría otra cosa, ¿cuántos de acá participamos en el acto del 24 de marzo donde se conmemora cada aniversario de la dictadura, del genocidio que asesinó a 30.000 personas y de las cuales 3.000 eran judíos? Levantemos la mano, ¿cuántos participamos? Bastantes, buenísimo. ¿Cuántos de nosotros además participamos con una identidad colectiva y no vamos solos? Caminamos conjunto con nuestras banderas, con nuestros compromisos políticos. ¿Cuántos de nosotros? Ya las manos son menos levantadas. Digo, nosotros tenemos que también hacernos cargo de que nuestra identidad está atravesada por un montón de realidades a las cuales tenemos que hacerle eco. Y esas realidades que tenemos también, digamos, si vamos a hablar de diversidad, lo hablamos un poquito de identidad, me estoy mezclando un poco las cosas, pero creo que también así es como van surgiendo. Si hablamos de identidad y hablamos de diversidad, también tendríamos que hablar de cuál es la diversidad que está permitida y cuál es la diversidad que no. Porque pareciera que la diversidad es hasta un punto. Pareciera que cuando nosotros hablamos de diversidad, tenemos que poner un freno en algo que no está permitido, digamos. Nos bancamos a hablar de todo, pero de esto no. Y les va a pasar seguramente en sus vidas. Todos nos cruzamos con discursos de esta. Digo, pareciera que está bien, digamos, tener identidades judías diversas, pero pareciera que con respecto al memorándum tenemos que salir todos a decir lo mismo. Se preguntó acá cuántos participamos del acto de ese memorándum. Preguntémonos primero qué pensamos sobre el memorándum. ¿Cuántos de ustedes discutieron el memorándum? Bueno, basta de levantar la mano, es un ejercicio. Digo, no, me parece que. Yo veré como sociólogo. Además no se ve la mano de Jorge. No, me parece que es interesante que nos preguntemos cuántos de nosotros nos animamos a plantear que hay judíos que no son sionistas, por ejemplo. Y la verdad es que a mí me parece que es interesante que nosotros podamos entender, y con esto no estoy dando por ahora una opinión personal con respecto al tema, sí me parece que es interesante que podamos abrir los debates. Cuando yo me encontré en Amos, y con esto por ahí cierro para la primera parte, después abro para las preguntas. Cuando yo me encontré en Amos, me encontré con un grupo de gente realmente diversa, realmente que opinaba distinto, pero que profundamente lo que tenía más que nada, por sobre todas las cosas, era la posibilidad de entender que el otro pensaba distinto. Entonces nos encontramos en un montón de debates en donde no pensábamos igual, pero en donde nos sentamos a discutir realmente a calzón quitado un montón de cosas que nos dimos cuenta que ninguno de nosotros discutía en ninguna institución judía. Y lamento decirles que yo con casi 30 años fui un joven judío que las instituciones me excluyeron por querer discutir algunas cosas que las instituciones no discuten. Entonces ahora sí, a modo personal, les digo que estoy re agradecido con esta invitación, porque esta invitación para mí significa volver a instituciones a donde me habían sacado.
Y acá, en reencontrarme con amigos en este panel que saben que esto fue así, y que saben que yo me tuve que correr de las instituciones porque tuve opiniones que la diversidad no permite. Y esto me parece que lo quería decir antes de seguir, porque me parecería importante que también lo sepamos cuando en el momento de discutir, sepamos con quién hablamos, y sepamos de qué hablamos, y por qué hablamos y por qué decimos lo que decimos. Entonces, nada, me parece que estaría bueno que digamos, dejar el resto para preguntas, pero sí quería dejarles estas inquietudes. Bueno, mi nombre es Jonathan Lipsky, Yoni, desde que vivo hace 10 años en Israel, y voy a cambiar quizás un poco la perspectiva con la que se habló hasta ahora, voy a hablar desde un lugar muy personal, y algo que me identifica mucho es que soy muy chicato, así que permítanme pararme para tratar de ver un poquito la gente que tenemos alrededor, ¿está bien? El protocolo. Bueno. Y si voy a hablar de un lugar personal, lo primero que quiero decir, y quizás la historia que voy a contar, tiene un lema, y el lema es problematizar lo obvio. Problematizar lo obvio significa también mirarnos en esta misma mesa y ver que somos 6 hombres y no hay ninguna mujer. Todos sabemos que en BAMA hay una directora y que en el área de educación hay una directora y que en el área de educación no formal y después la Madrid son todas directoras, pero problematicemos el hecho que acá estamos sentados 6 hombres, siendo que estoy seguro que por lo menos más del 50% de la gente que está acá son mujeres. Sin levantar la mano. Ahora sí, levantando, voy a pedirles hacer un ejercicio, ya que además soy chicato y levantar la mano antes cuando lo probaron no lo vi bien. Les voy a pedir que en un determinado momento se paren. Confío en que todos son Madrijim y todos pasaron la situación en la que le piden a los Madrijim algún voluntario y es incómodo, así que les voy a pedir por favor que participen. Yo nací hace 30 años en Buenos Aires, hice mi bar mitzvah en Bet Hillel, comunidad conservadora, reformista, más o menos. Hice mi secundario en Ort y fui socio de ACOA. 3 variables de mi identidad judía como joven en los años 90 y después vamos a hablar del significado también de los años 90. Le voy a pedir por favor a quienes esas 3 categorías, estudiar en Ort, haber hecho un bar mitzvah en un templo, sinagoga, reformista, conservador y haber sido representante de algún deporte o haber trabajado como madrija en alguna institución de FACMA, le voy a pedir por favor que esas personas que tienen esos 3 elementos con los cuales se identifica, se paren por favor. Incluye ajedrez, ping pong, 3 categorías de gente que son como yo. Fantástico, muchas gracias. Ahora me siento muy cómodo siendo parte de la mayoría. Ahora voy a pedir que quien hay 2 categorías que lo identifican se pongan de pie para ver cómo seguimos con la sociología. 2 categorías. ¿Cuál no fue ahora? Está bien, no fue ahora. Muchas gracias. Nos sentamos. Aquellos que una categoría los identifica, por favor, con el... no hay vergüenza en esto, por favor, no es terrible. No es terrible. Una categoría. Jorge, ¿cuál fue? Ahí está, fantástico, por favor tomar asiento. Y ahora, los valientes que ninguna de las 3 categorías es relevante para ellos, por favor ponerse de pie. Los vamos a aplaudir, por favor, a estas personas. Me enorgullece además decir... No, perdón Claudio, por favor, levantate Claudio y date cuenta de lo que está el grupo de allá atrás que estaba levantado, por favor levantarse. De los que estaban parados, ¿quién es de Buenos Aires? ¿Yo? De los que recién estaban parados, por favor pararse, los de Buenos Aires. Quiero mencionar orgullosamente que la gran mayoría de esa gente que está ahí son todos de Ayomer. Yo soy Yemiat de Ayomer. Ahora,
Aplaudimos a estos valientes que son judíos más allá de su participación en Or, en una sinagoga o en un club de fútbol. La verdad que el aplauso es real. La valentía de ser judío, de poder cuestionarse el judaísmo sin pertenecer a estos tres grandes marcos me parece admirable. Pero a efectos de mi ponencia, entonces ustedes son una excepción y no me sirven a modo de mi hipótesis. Gracias por venir. Mi hipótesis, al contrario, dijimos problematizar lo obvio. Yo soy ese judío del cual cumple con esas tres categorías. Cuando tenía 19 años iba con un amigo viajando en su auto y me dice, yo había decidido irme a Israel, a hacer Aliyá, me dice, Johnny, ¿por qué te vas? Tenés una profesión, estás estudiando, te va bien en la universidad. Él me dice, yo tengo una novia, me compré un auto. Y digo, tenés 19 años y esa es tu vida. ¿Está claro que eso es lo que querés? A mí ese es el momento en el que mi identidad judeo-argentina me hizo ruido. Yo dije, no puede ser que yo, teniendo 19 años, ya sé dónde va a venir, a qué colegio van a ir mis hijos, ya sé en qué mundos ellos van a dar vueltas, ya sé cómo se va a ver su sábado y su domingo. Yo dije, si esa es mi identidad judía y yo ya la sé a los 19 años, yo no la quiero. Ahora, resulta ser que mi tío trabaja junto a Marcelo, es un moré de Kabbalah muy reconocido. Mi tía segunda es la mano derecha de Sergio Berman. Mi otra tía fue directora. Mis bisabuelos fueron fundadores de Herzliya. Vengo de una familia donde la identidad judía es parte integral y evidentemente yo no estaba dispuesto a mis 19 años a romper con esa identidad judía en la Argentina de los años 2000-2001. Yo no estaba dispuesto a decir, no quiero ser parte de esto. O sea, estaba dispuesto, pero no a modo de decir, me voy a vivir al Bolsón. Yo quería ser judío, yo quiero ser judío, y la respuesta la encontré en Israel. Yo decía, quiero construir mi identidad judía que es laica y que es atea, que no cree en Dios, la quiero construir. Y Israel en ese sentido fue la posibilidad para construir mi identidad judía. Mi identidad judía que no dicta que por estudiar en OR tengo que estudiar administración de empresas o ser un gran, un gran profesional con una profesión libre. No quiero eso. Y en ese sentido, el único lugar donde mi identidad judía podía redefinirse desde cero era en Israel. En esos 10 años donde yo viví en Israel, más allá del currículum, que igual terminé haciendo una carrera académica, pude cuestionarme mi ser judío. Y ahora viene un poco la pregunta de qué le pasa a los judíos jóvenes en Israel, que como todos sabemos, uno llega a Israel y no saben lo que son los clichés. ¿Cómo puede ser que hay judíos en Israel que no saben lo que son los clichés? ¿Cómo puede ser que en Israel, en Yom Kippur, los judíos andan en bicicleta? Bueno, esa es una pregunta súper interesante. Y no van al templo. Esa es una pregunta súper interesante. Pero a mí personalmente, y realmente lo que quería poner acá en este panel era una posición personal, a mí a los 19 años me obligó a definir mi ser judío. Me obligó, y ya que estamos hago publicidad para el próximo taller, me obligó a preguntarme cómo hago en el momento que me casé, hace un año, sin creer en Dios y sin creer en las instituciones rabínicas, cómo hago para construir un casamiento puramente judío, siendo que alrededor mío todo lo que pasa es judío. O sea, de vuelta, si problematizamos lo obvio, está en tamaño Yoni. Si problematizamos lo obvio en Israel, es una pregunta que es bastante difícil. Alrededor tuyo todos son judíos, alrededor tuyo los Hagim son Hagim, y alrededor tuyo teóricamente está la posibilidad de no preguntarse cuál es la identidad judía. Bueno, les quiero contar, por lo menos para mí, nuevamente, en el ejercicio de preguntarme mi ser judío,
antes que nada incorporé una herramienta que no tenía acá, a pesar de haber estudiado en Norte, a pesar de haber hecho el Bar Mitzvah, yo no sabía hebreo. Si mi identidad judía no va de la mano de entender lo que quiere decir Adon Olam Asher Malach Beter el Kol Yetzir Lemerah, que lo sabía de memoria, pero nunca en mi vida supe lo que quería decir, ese es un elemento netamente importante que adquirí en mi identidad judía. El idioma hebreo con el cual puedo mantener un diálogo. Y sin ser religioso y sin creer en Dios ni siquiera, puedo abordar los textos judíos más elementales y puedo pasear por los paisajes más judíos que se relatan en los textos. Bueno, eso fue quizás la adquisición más importante de mi ser joven judío, que me trajo 10 años de vida en Israel y de experiencias súper interesantes, porque aparentemente yo soy un poco curioso y me fui moviendo y fui viviendo y fui conectándome con distintos círculos, y me trajo de vuelta acá, paradójicamente, a trabajar con el opósito completo de la identidad judía con la que yo me fui. Yo me fui con 3 identidades, con una identidad judía argentina de los años 2000 muy clara, y hoy en día estoy trabajando, y lo vimos realmente quien prestó atención, el grupo de gente que se paró ahí, son un grupo de 12, no sé si exactamente los 12 que vinieron hoy entran en esa categoría, pero son judíos que desafían su propia identidad más allá de participar en el mainstream de la comunidad judía. Y eso yo creo que es el desafío de vuelta. Ellos tienen el desafío estructural. Yo creo que la gran mayoría sociológica que vimos durante la primera parte son los que tienen el desafío más real, de problematizar su propia identidad judía más allá de Or, más allá de los clubes y más allá de los templos. Así que les deseo éxitos en su búsqueda. Yo mi búsqueda la empecé y la hice con bastantes éxitos, así que les deseo el mismo éxito a ustedes. Bueno, me gustó mucho una cosa que escuché recién que tiene que ver con problematizar lo obvio, ¿no? Como mi carrera de grado, por lo menos la que intento trabajar de eso es la sociología, la primera problematización que me nace es preguntarme a mí mismo cómo un tipo de 52 años como yo está hablando de juventud acá, ¿no? Ese es el primer tema, ¿no? Pero tiene que ver probablemente con que en mi carrera académica laburé sociología de la juventud durante muchos años y no puedo abandonar ese objeto de estudio más allá que los distintos laburos que me fueron apareciendo me obligaron a tener que leer otras cosas. Pero, digo, creo que un tema central para todos los que están acá, un tema fundamental para todos los que están acá, para todos los que estamos acá, es cómo vamos a hacer para seguir negociando las diferencias de lo que es ser judío hoy sin excluir. Ojo que no es un problema solo de esta época, es el mismo problema que uno puede ver en historia judía en distintas épocas desde hace 30 siglos, que en cada momento aparece con distintas características, pero me parece uno de los temas fundamentales cómo negociar o cómo eludir la concepción talibana, lo voy a decir en metáforas de esta época, de creer que hay una forma legítima y hay otras formas despreciables de ser una cosa. Lo que estuvo en juego acá, me parece, es eso, larvado, explícito, implícito, etc. Muchachos, no ha habido en la historia una única forma de ser judío y no la va a haber. Si la llegara a haber, se termina el judaísmo. Y esto no pasa solamente con la identidad judía, sino que pasa con cualquier identidad. Porque la identidad es un juego entre una cosa colectiva y una cosa subjetiva. Es decir, entre una cosa grupal, para decirlo fácil, social, y una cosa de cómo un sujeto encarnado en eso grupal lo vive. Entonces, el primer drama, lo digo dramatúrgicamente, es empezar a ver cómo hacemos para integrar a todos y no empezar a segregar y excluir las formas en que cada uno tiene de ser judío. Son judíos los ultra religiosos
no sionistas, son judíos los religiosos sionistas, reformistas, conservadores, ateos, judíos culturales, judíos sionistas, judíos no sionistas, etcétera, etcétera. Aprendamos, con el dolor que esto implica, la herida narcisista que esto implica, a que judío es aquel, entre otras cosas, que se siente, y acá feeling, ¿no? que siente algo que tiene que ver con esa historia, algo que tiene que ver con una forma de ver el mundo, de educarlo, de sentirlo, etcétera, etcétera, y que todas ellas son válidas en la medida de que un tipo no niegue esa identidad. Y que es más fácil que la niegue, que es muchísimo más fácil que termine negándola cuando lo acusamos de ser poco judío, no lo suficientemente judío, o no tener las cosas que yo tengo para que realmente son obviamente las verdaderamente judías. Entonces, un tema central de esta época, y sobre todo ustedes que son madrijim, es no imponer formas únicas de lo que es ser judío. Ha habido una larga de la historia, y si a ustedes les interesa la historia del pueblo judío, van a ver que ha habido muchas crisis de identidades y que algunos postulaban que hay únicas formas. Y hay múltiples formas. Acá hemos escuchado en este panel gente que es judía y atea, gente que es judía y no se siente muy contenta con la palabra ortodoxo, pero de alguna manera y a judíos que trabajan temas vinculados con la reflexividad, con el pensamiento, con lo actitudinal, con lo deportivo. No importa, muchachos. Yo creo que es muy difícil poder tener la suficiente lucidez a veces para asumir que todas las formas posibles de ser judías son válidas y que hay que buscar lugar de encuentro para ellas. Este me parece que es un ejemplo. Me parece que es un ejemplo válido, aunque también es verdad que, como bien se decía recién, y me parece realmente muy reivindicable, que no hay solamente formas masculinas de ser judío. Y probablemente no haya sumadas a estas formas únicamente femeninas o únicamente gays, y pienso en los maravillosos grupos argentinos y de otra parte del mundo que reivindican su condición judía en el marco de elecciones sexuales no ortodoxas, etcétera, etcétera. Digo, esto es muy difícil trabajarlo, pero creo que como madrijim ustedes tienen un deber muy importante de cómo aprender a no excluir y no lograr lo que muchas veces muchas instituciones hacen, de quitar del medio a aquel que aparenta ser un marginal en determinado momento o no piensa como el colectivo. Es típico, hay un tema etario y generacional, que las instituciones judías tienden a expulsar post 18 años a la gente. En ese sentido, Bamá o incluso Ayamá, cuando estaba Enrique sobre todo, han hecho un ejercicio maravilloso de sumar. Sumar, no importa de dónde venís, no importa con qué te articulás, si tu judaísmo es artístico, si tu judaísmo es ricudim, si tu judaísmo... No importa. Aprendamos a tener la lucidez de integrar gente en la medida de que tenga un parentesco comunitario con nosotros, y que dicho parentesco no tenga necesariamente que ver con la ley de vientres, sino con una forma o con varias formas, y esto que decía Enrique que me parece fundamental, eso requiere diálogo, requiere entender cuáles son las diferencias, de que se puede ser judío, como bien decía Cherno acá, opinando que el acuerdo con Irán a lo mejor no es lo terrible que muchos otros dicen. Hay muchas formas. Es decir, no dejemos afuera a nadie, sabiendo que hay diferencias, sabiendo que algunas de ellas son muy dolorosas. Yo hablo muchas veces con un rabino amigo ortodoxo y él se espanta con algunas cosas que yo le digo. Ortodoxo, incluso judío. Y se espanta, pero sin embargo tiene la lucidez de tratar de entender que hay otras formas de pensar el mundo y que las únicas válidas no son las que hemos recibido. Esto yo me parece que es un tema central, y un encuentro como este merecería, y sobre todo que atraviesa fragmentaciones, diversidades, identidades y la juventud, me parece el tema central. Me parece cómo empezar a trabajar con aquellos
a quienes se los considera menos judíos porque no tienen la aportación que yo tengo. Porque no tienen un apellido judío, porque no juegan al fútbol en tal lugar, porque no hicieron los mitzvah, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy complejo, pero requiere una lucidez estratégica de cómo un pueblo no decide convertirse en una secta. En una secta que en realidad integra la misma cantidad de sujetos que termina expulsando. Ahí hay un business de suma cero que no está funcionando. Que todos sepamos que hay otras formas diferentes, y ahí aparece el tema de la diversidad, que me parece lo clave, ¿no? Hay una vieja confusión, esto me parece súper importante, les pido que presten atención porque es una pelotudez terminológica aparentemente, sin embargo conceptualmente es trascendente, y que es que lo contrario de igualdad es desigualdad, y lo contrario de identidad es diferencia, con lo cual muchas veces se produce una confusión mental de creer que no se puede ser iguales de la diferencia. Nosotros podemos ser diferentes, y de hecho lo somos subjetivamente, en términos de género, en términos de qué hincha de qué cuadro sos, en términos de formas que asumimos nuestra judeidad, etcétera, etcétera. Podemos ser diferentes, pero podemos ser iguales en esas diferencias. Este trabajo terminológico fue desarrollado fuertemente a partir de la década del 50 por lo que se llama teoría de género, porque en realidad es lo mismo. Hay muchas formas de ser mujer, hay muchas formas de ser hombre. Podemos ser los hombres y mujeres, de facto lo somos en términos biológicos, y sin embargo podemos ser iguales a pesar de ser diferentes. La diferencia no nos desiguala, las diferencias nos dan diferencias de identidades. Entonces podemos tener identidades judías diversas, pero no considerar que ellas son unas superiores a las otras. Porque en el momento que consideramos que nuestra forma de ser judío es superior a la otra, en ese preciso momento es donde empezamos en la lucha cariocinética a ver quién es más puro y más impuro. Y ahí se complica porque en realidad empezamos a despreciar y hacemos el mismo proceso de segregación y discriminación de la cual nosotros somos víctimas y hemos sido víctimas a lo largo de la historia. Y acá quiero poner un tercer punto antes de empezar la parte más rica, que siempre son las preguntas y las respuestas, y que tiene que ver con el tema de la discriminación. El pueblo judío ha sido víctima a lo largo de siglos en distintos procesos, más, menos, mucho, poco, en distintos lugares, etcétera, etcétera, procesos discriminatorios que han llegado hasta su estatus terriblemente más doloroso durante la Segunda Guerra Mundial, con el asesinato que ya conocemos y el crimen todavía impune, diría yo, de 1,5 millones de niños menores de 10 años y de 6 millones en total. Eso ha sido el punto culmine de un proceso de discriminación que se fue forjando en la historia. Todo el mundo que sepa temas de Shoah y haya leído cosas verá que muchas de las leyes nazis tienen absolutamente formas previas a lo largo de la historia. Con lo cual, un pueblo, como el pueblo judío en su diversidad, que ha vivido y sufrido la discriminación en sus huesos, tiene que ser, y está mandado a ser el ejemplo de la no discriminación hacia los otros. Es muy difícil, es insostenible en términos de legitimidad que el mismo pueblo que ha sufrido la discriminación de su forma más brutal no esté permanentemente alerta y consciente sobre otros sujetos discriminados. Porque no es posible luchar contra el antisemitismo si no luchamos contra toda forma de discriminación. Se pierde absolutamente toda legitimidad. No hay garantías de que no nos vuelvan a discriminar y a destrozar, porque nosotros somos los grandes sabedores del hecho discriminatorio y tenemos que ser testigos, testimoniantes y cuestionadores de cualquier proceso discriminatorio que esté cerca nuestro, sea a los bolivianos, a los paraguayos. Eso nos va a dar la legitimidad para poder luchar contra toda forma de discriminación y contra el antisemitismo en serio, desde lo profundo de nuestra subjetividad hacia lo explícito de una objetividad de un pueblo que no acepta
las formas de la discriminación, la persecución y el genocidio de la que fue víctima y no acepta que lo sea nadie más. ¿Por qué? Y acá hay un tema que muchos judíos no lo entienden y que es necesario subrayarlo. Cuando nosotros solamente luchamos contra el antisemitismo y nos cagamos en otras formas de discriminaciones, perdemos la legitimidad de luchar contra el antisemitismo. No nos creen, consideran que es una negociación, que de facto tendría que aceptar que lo es, al servicio de un profundo egoísmo grupal, nada más. Que no nos interesa la discriminación. Lo único que nos está preocupando es que no nos lastimen a nosotros. Si nosotros nos lastiman no es nuestro problema. Cada uno lucha por sí mismo. Esta es la guerra de todos contra todos. Y uno se tiene que defender solito porque si no te mata a nosotros. Este discurso pierde cualquier ventaja moral. No es sostenible a través de la historia. Y cualquiera va a decir, no, ¿por qué voy a luchar contra el antisemitismo si a los judíos no les interesa luchar contra la discriminación a los bolivianos o a los afrodescendientes o a las mujeres o a los gays, etcétera, etcétera? Creo que, y con esto cierro, el desafío de los jóvenes que vienen un poquito más limpitos que nosotros acerca de determinados prejuicios. Yo recuerdo a mi vieja que amé profundamente y que ya no vive, que decía la palabra shikse. Shikse quiere decir siervo. Y yo discutía mucho con mi vieja hasta que ella entendió que es una palabra del desprecio y que es la misma palabra del desprecio que los alemanes casi usaban en relación a los judíos. Personas que no merecen vivir, personas inferiores a nosotros, etcétera, etcétera. Creo que la gran tarea de la generación de ustedes, de tipos que hoy tienen 20 años, etcétera, etcétera, también es volver a un concepto central de los judíos, que fue dicho de alguna manera por acá y que tiene que ver con la palabra comunidad. El concepto de comunidad es lo único que puede sostener a futuro el concepto de los judíos. Comunidad significa pelear contra la vanidad que nos rodea, contra el narcisismo de cuarta, contra la lucha de todos contra todos, contra los codazos, contra la competencia imbécil a ver quién es más vivo y menos vivo. Implica dejar un poco de subjetividad y tratar de saber que estamos con otros y que nos debemos a esos otros y que, como maravillosamente decía Enrique recién, se necesitan 10. Se necesitan 10. Esto se hace colectivamente, muchachos. Esto no se hace solos. Nadie en su subjetividad puede hacer un recorrido solo hacia una judeidad. Lo hace en el marco de una educación, de conversaciones incluso con el pasado, con los libros, con los otros, con los amores de su familia, con el recuerdo de sus abuelos. Esto se hace colectivamente con vivos y con muertos, que lo llevamos adentro. Y lo único que puede sostener eso es la comunidad. Y la comunidad, el concepto de lo común, de ser parte de un viaje colectivo, es un desafío absolutamente trascendente, incluso para un ateo, o un judío ateo como yo. Es trascendente, porque la única trascendencia no está puesta simplemente en un amor, no hay, digamos, todas son válidas, pero digo, la trascendencia de ser parte de un viaje común con otros, que incluye obviamente formas de cooperación, de amor, de solidaridad, es un viaje trascendente. Y ese viaje trascendente yo creo que es una de las tantas formas posibles de abordar y seguir por nuestra judeidad, por lo menos en el lapso de nuestra vida. Gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. Les recuerdo a la Zanagotti y a los directores que despacio tienen que ir cruzando al salón de enfrente. Vamos a pasar con el micrófono. Les pido que levanten la mano, así nos vamos acercando.
Bueno, ahora que despedimos a los directores, vamos a abrir el espacio de preguntas. Chicos, todos los directores pueden hablar libremente, tranquilos. Esto no se graba, así que... No sale en vivo esto por el campo virtual de Or, nadie lo está viendo, tranquilos, sí. Pregunten. ¿Alguno? Vamos, somos a dirigir, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya que hicieron parar tanto a la gente que se claro. Yo no me acuerdo. Bueno, yo soy Julio de Exjaim. La pregunta que tenía es, entre tanto que hablamos de la identidad que tenemos como judíos, ver más o menos qué piensan ustedes sobre la definición de quién es judío. O sea, tenemos al judío argentino, tenemos al argentino judío, al judío sionista, al judío no sionista, pero, o sea, ¿qué es lo que hace que sea judío? Lo que sea sionista es si, o sea, sabemos qué es lo que define que sea sionista o no sionista, pero ¿qué es lo que define que sea judío o no judío? Yo voy a decir algo políticamente incorrecto para el movimiento que digo, que es el movimiento Mazortí, que diría que judío es el que es de vientre materno y o el que es convertido por el señor rabínico. Yo creo que dada la multiplicidad de identidades a las que varios de los panelistas hacen mención, creo que Jorge lo mencionó, yo creo que básicamente es judío aquel que tiene un sentimiento de pertenencia a la comunidad y que sobre esa pertenencia se construye. Así que en ese sentido marco también, creo que Cherno lo decía, ¿no? El tema de la diversidad. Creo que también el movimiento conservador, no solo el movimiento ortodoxo, debe fijarse cuál es el límite de lo diverso, porque también deberíamos evaluar cuál es nuestro comportamiento frente principalmente al movimiento reformista, pero básicamente para responder a la pregunta creo que sobre la base de sentir judío se construye. Bueno, en realidad nos miramos a ver quién respondía y quién no respondía. Yo quizás pregunto, voy a responder bien judío con otra pregunta, si es relevante la pregunta. No, porque de hecho definir quién es judío y no judío, si lo definimos por la ley de vientre judío, en realidad estamos hablando de una ley romana, no de una ley judía. Es una ley que los judíos adoptaron. Digamos, fíjense siempre que para ser llamado a la Torá nosotros tenemos el nombre del padre, no el nombre de la madre, ¿no? Uno es hijo, yo soy Zviven Kalman, ¿no? Hijo de mi papá. ¿Por qué no de mi mamá? Si la ley me dice que yo soy judío según la ley de vientre. Creo que el definir quién es judío o no es una cuestión no judía, sino es una cuestión de lo que yo hablaba antes que tenía que ver con el tema de una definición de poder. Digamos, yo digo que es judío quien quiere ser judío, quien puede vivir como judío, quien puede demostrarme que su forma de vida es judía y sigue siendo parte de esa esencia que yo hablaba del té, que lo puedo reconocer como un judío, por más que lleve equipá, no lleve equipá, crea en Dios, sea sionista, viva en Israel, o viva en Rosario o en Basavilbaso, que son lugares que ahora estoy cercano, ¿no? Yo me olvidé de decir algo que quiero decir, que también quizás podamos articular con el tema, es que algo que tenemos que dejar de terminar. Siempre decimos que si no estamos todos unidos, la unión, la famosa frase, la unión hace la fuerza. Es verdad. Ahí aplaude el sector mayor de 20, que se acuerdan todavía de la época de la fiesta. La unión hace la fuerza, ahora estoy un poco inhibido. Quería decir que muchas veces decimos si todos pensamos igual somos más fuertes, y el judaísmo justamente es lo contrario. La diversidad y la diferencia es lo que enriquece y fortalece al judaísmo. O sea que sea judío quien quiera, ¿no? Quien pueda y quien viva como tal. Yo también quería agregar algo con respecto a esto, igual cortito así, porque igual me parece que está bueno lo que dice Enrique, que es una pregunta tan ridícula como la que hacemos, y ahí me pongo del lado de ustedes porque he sido Madrid también, con la que hacemos esa de si nos sentimos más argentinos o judíos y si juega un partido de fútbol Israel y Argentina, que me parece que son preguntas que lo que hacen es obturar la discusión y obturar el debate. Y
justamente retomo lo que decía Ioni en realidad antes, de que él decía todo lo que nos identifica como judíos, y no se animó, me parece, a preguntar también, que es el judaísmo que lo identifica a él, que me parece muy bien, quién, de vuelta, quién es, si se puede ser judío y no querer a Israel, digamos. No sé si está dando el micrófono, digamos, hasta ese mismo debate también, digamos, debería estar, digamos, hasta permitida la pregunta, digamos, ¿no? Y me parece que en realidad lo que está en juego, y de hecho, digamos, yo dando clase en la universidad, nosotros el primer día de clase trabajamos el tema de las identidades, no solo de la identidad judía, sino de la identidad de Medio Oriente, y lo que planteamos es que muchas veces hasta las identidades más obvias no son tan obvias. Acá decía, es claro lo que es un sionista, y yo te discutiría también eso, digamos, porque durante muchísimos años se dijo que el sionista, si no terminaba yendo a vivir a Israel, era un falso sionista. Y acá, digamos, la gente de Ayomer va a saber que ese debate existió. Y sin embargo, hoy hay sionistas que no quieren ir a vivir a Israel y que se siguen sintiendo sionistas. Y bien vale la propuesta, digamos. Me parece que lo que nosotros definimos como obvio, de vuelta, volviendo a lo que ya se dijo, problematizar lo obvio, digamos, si yo le pregunto a alguien quién es mujer y quién es hombre, también se está discutiendo. También se está discutiendo hoy qué género tiene cada uno. Hoy tenemos en este país una ley de identidad de género que dice que es mujer quien va y se hace un documento y se llama Marta, porque antes se llamaba Carlos y ahora se quiere llamar Marta. Y también tiene derecho a elegir su identidad de género, que no es lo mismo que su sexo, que son dos cosas distintas. Entonces, si hasta podemos discutir quién es hombre y quién es mujer, ¿cómo no vamos a poder discutir, digamos, sin preguntarnos quién es y quién no es? ¿Quién es judío, quién es no? ¿Quién es mujer, quién no? ¿Quién es argentino, quién no? Digamos, es hasta propio, digo, pero es hasta muy propio de los judíos seguir preguntándonos todo el tiempo qué es. Digamos, caminamos preguntándonos cosas. Pareciera que siempre hay que preguntarnos cosas. No sé, a mí, yo más que preguntarnos empezaría a tratar de ver qué nos podemos ir respondiendo. No, chiquito, tratar como un elemento de ayuda metodológica, digamos, pasar de preguntarse sobre la identidad para preguntarse sobre las identificaciones. ¿Con qué nos identificamos nosotros? ¿Con qué nos identificamos? ¿Qué es lo que el Maguen David, la bandera de Israel, un templo, la educación que me dio mi viejo, los clichés del abuelo, el tema de la Shoah, el Ibrit, digo, todos nos identificamos con cosas. No hay persona que nos identifique. Algunos se identifican con las cosas que recibieron de sus viejos y otros no, digamos. Entonces, digo, cuando uno está terriblemente preocupado por preguntarse por el ser, y esto más en términos filosóficos, por qué es lo que es, digamos, se olvida del existir. Digamos, uno es lo que va haciendo también, uno lo que va eligiendo, lo que va construyendo, etcétera, etcétera. Y probablemente uno es las identificaciones que toma, mucho más que la respuesta a una pregunta. Digo, no, claro, y que hace uno con la respuesta, con las identidades que nos dan, digamos, porque si nos hicieron el bris, nos marcaron, correcto, como dice, hay una marca, y bueno, hay muchísima gente que le hicieron el bris y que le preguntás si es judío y dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Digamos, entonces, digo, preguntarse más, me parece, y es menos angustiante, el resultado es más fácil, ¿qué identificaciones tomamos nosotros? Más preguntarse por el ser, que es una pregunta muy metafísica, muy ontológica, muy complicada. Preguntémonos con qué nos identificamos, con qué colores, con qué comida, con qué amigos, con qué clubes, con qué trayectorias, con qué barrios, y ahí probablemente es más fácil y menos doloroso. Bueno, yo quería agregar un elemento, evidentemente para mí desde mi posición judío es quien se define como judío, quien se ve a sí mismo, pero de vuelta creo que va de la mano de un ejercicio muy importante que la persona tiene que hacer y de vuelta. En el tema de identidades está la definición que te da a nosotros y la definición que te da uno y la definición que es por acción o por omisión. Para pertenecer al grupo de los fumadores, del cual yo no pertenezco, tengo que fumar, no puedo pertenecer al grupo de los fumadores, sino bajo y prendo un cigarrillo.
si soy de Boca, tengo que saberme las canciones o no, no sé. Será una pregunta. Yo creo que para ser judío, o de vuelta, y el ejemplo que en mi caso particular que traté de presentar es, hay que buscarlo, hay que tener un laboratorio donde uno busca eso. Y en esta respuesta sí le quiero contestar a Charno. Creo que Israel, más allá de la identificación que uno puede tener o no, es evidentemente hoy un epicentro de la identidad judía. No tener un diálogo con Israel, no entender la importancia que tiene hoy en día la construcción idiomática del hebreo y cultural, y obviarla o omitirla, es tener una identidad judía que, si vamos a una identidad idillista de alguien que se queda con el cuento de Sholem Aleichem, bueno, te perdiste los últimos 100 años de historia judía porque no estás mirando a Israel. Evidentemente pasó a ser un epicentro más allá de si uno decide o no irse a vivir ahí. Es el centro donde hoy en día la cultura judía se construye, parte. Hay también en Nueva York y hay también en Buenos Aires. Sigo la idea de acá mi compañero que la unión hace la fiesta. Después que nos diga dónde el rabino está. Que nos dé la dirección. En el año 96 inauguré el Pachá con un grupo de amigos y fue una de las últimas cosas que hice como manager del Pachá, así que puedo dar fe de lo que dice y es verdad. Quiero responder, la verdad es que me desagrada mucho la respuesta y la pregunta, porque hablaron acá de la dictadura. Como sobreviviente de la dictadura, cuando se llevaron a mis padres y cuando me raptaron, no le preguntaron a mis padres exactamente de qué religión era, pero después le dieron más fuerte cuando se enteraron que eran de la cole. Ese tipo de diferencias me parece que no son. Yo creo que todo judío en el fondo, tal vez cuando sea viejito se va a dar cuenta si lo es o no lo es. Por supuesto que estoy convencido que la Torá es un libro extremadamente potente, y lo que dice ahí yo me lo recreo a full y estoy recontra convencido que lo que está escrito ahí tiene que ver conmigo en la actualidad, y tengo un montón de cosas en las cuales no estoy de acuerdo y me las banco. Así que por supuesto que hay un tema de vientre judío, por supuesto que hay un tema de conversiones, por supuesto que hay un montón de cosas. Y creo que eso es algo que uno va buscando con el tiempo. Mi judaísmo estaba escondido en el último recóndito, no sé qué parte de mi ser, y hoy fluye, gracias a Dios, de manera alucinante. Así que creo que en el fondo cada uno con el tiempo va a llegar a esa respuesta solito sin que nadie lo ayude. Bueno, gracias a todos y gracias al panel, excelente panel. Bueno, les pido a todos los silencios. Están todos los talleristas de la sesión que empieza ahora, así que les pido por favor bajen al primer piso y al taller, y hay un taller que se hace en el mercado que es el segundo, que es el de sí, que está acá. Así que les pido tranquilos de para ver el taller para que bajen. Muchas gracias. Ahí